Tercer bloque de qué se trata, continuamos con los invitados, con Cristian Beltrán y Héctor de Cándido, hablando un poco de historia y vamos a continuar hablando de historia de la República Argentina, pero también de América Latina. ¿Cuál era el contexto de lo que recién mencionaba también Héctor, Cristian, en América Latina? Bueno, hay otras revoluciones también. Claro, lo que contó Héctor es toda la parte, la influencia europea con respecto a Latinoamérica, o a nuestro territorio. Pero lo que ocurre acá, o lo que ocurrió en estas tierras, fue también lo que pasó en otra parte de América. Fue una revolución generalizada, digamos. O sea, cuando España dominaba, no dominaba solamente el territorio argentino, lo que iba a ser Argentina después, sino dominaba desde México hasta la Patagonia. Y bueno, y lo que es el sur de lo que es Estados Unidos en la actualidad. Entonces fue un momento generalizado. Habría que empezar a contar primero la rebelión indígena en Perú, con el movimiento de Tupac Amaru, que empieza en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, que es el primer momento de rebelión hacia el Imperio Español, que es reprimido rápidamente y con millares de muertos. Después tenemos que hablar de la independencia norteamericana el 4 de julio, en la fecha de 1776, que es el primer país americano que se independiza de la metrópoli de Inglaterra. Y después hay que hablar de Haití, que es el primer país no anglosajón que se independiza en América, en 1804, ¿no? Que se independiza de Francia y que fue un poco el que empujó junto con la Revolución norteamericana todas las otras revoluciones. Claro. Lo que contó Héctor anteriormente son todas las condiciones que se dan en Europa y que son determinantes, pero acá también se dan condiciones. No hablamos de la revolución, por ejemplo, en Colombia, en la que estalla en Caracas, en Venezuela, la que estalla en México con el cura Hidalgo, que es colgado, ¿no? Junto con una represión muy grande que hubo. En América Central estallan otras revoluciones y que tenían que ver, fue un movimiento de dominó, digamos, y que abarcó, estamos pensando que una época donde no había comunicaciones prácticamente, y donde enterarse en el Río de la Plata que había una revolución en México tardaba meses, pero sin embargo todas ocurren prácticamente al mismo tiempo. Claro. 1810 fue un año clave, digamos, o sea, no fue solamente la revolución de mayo en Argentina, o lo que iba a ser Argentina después, sino que fue a nivel general, desde el sur de Estados Unidos, en México, hasta la Patagonia. O sea, la mayor parte de los territorios se rebelaron y entraron en revolución en ese momento, ¿no? Haití ya estaba independizado, los negros haitianos, los descendientes de esclavos, los esclavos se liberan y hacen una revolución. Y bueno, todo esto confluye en un movimiento organizado, liderado, como quiera llamarlo, por los criollos, como decía Héctor, con mucho apoyo indígena también en algunos casos, sobre todo en la parte de Perú, Bolivia, bueno, después en Paraguay también. Y las élites locales son las que llevan un poco adelante toda esta rebelión, ¿no? Como sector también con distintas formas de pensar, porque no todo no era un movimiento homogéneo. Claro. Pero lo importante es que fue un movimiento general, digamos. En la actualidad, en esta semana, cuando se festeje el bicentenario, no va a ser solamente acá, sino que se va a estar festejando en Caracas, en Bogotá, Ciudad de México, Chile, lo que vos quieras llamar. En la mayor parte del territorio americano se va a estar festejando esto, porque fue un movimiento general. O sea, todos aprovecharon la oportunidad de que el rey Fernando VII estaba preso. Bien, ¿cómo fueron los primeros años después de ese 25 de mayo de 1810 en Argentina? Con tantas líneas de pensamiento, como lo decían ustedes, que llegaban de distintos lugares. Claro, digamos, la gente piensa que la revolución fue el repartir escarapelas, ¿no? Y las empanadas y demás. Pero fue una revolución sangrienta, digamos. O sea, donde hubo represión, donde hubo ahorcamientos, linchamientos, fusilamiento, lo que lleva una revolución, ¿no? Que no es nada pacífico. Y no duró, o sea, la gente se queda con la parte linda, ¿no? Claro. La de la plaza, ¿no? Pero hubo, bueno, a Liniers, que se hizo referencia antes Héctor, lo fusilaron acá cerca nomás, o sea, lo agarraron y lo fusilaron, o sea, no hubo ningún juicio previo. O sea, hubo represión y desmanes de los dos lados y bueno, no fue, y tampoco fue algo corto, sino que esta revolución previo y posterior al 25 de mayo continuó, digamos, no fue la revolución del 25 a 1810, los acontecimientos siguieron porque España no se iba a quedar a los acusados. Mandó su ejército para, posteriormente, cuando el rey Fernando VII retoma el trono, para poder reprimir estas revoluciones y ya hubo una guerra generalizada, digamos. Y digamos, ¿cuál fue la significación del 25 de mayo y puntualmente los impactos sociopolíticos que producen, los cambios que se dan a partir de ese momento puntualmente en ese plano? Y bueno, impacto, como yo te dije recién, a nivel continental también, ¿no? Porque la revolución francesa que contó anteriormente, industrial, fue un impacto a nivel continental porque España dominaba de igual forma a todo el continente, ¿no? Con excepción de Brasil y algunas otras colonias.
Y sociopolítico es que, bueno, los criollos, como contó Héctor anteriormente, toman conciencia del poder que tienen, son una gran mayoría entre la población nacional, porque recordemos que el tema de la inmigración europea viene mucho después, mucho más adelante. Los hijos de los españoles son muchos acá en el territorio americano. En países como por ejemplo Bolivia, Perú, Ecuador, la masa indígena es muy grande, también se pliega en algunos casos a la revolución, y eso sumado con los criollos conforma una fuerza social muy grande, y que son los que van a tomar el poder en un primer instante. Pero después ya empieza la lucha con digamos, las élites que dominan, que son criollas, pero que tienen una visión distinta a la que aspiran los indígenas y los mestizos. Es una democracia restringida, no es una libertad universal o el voto, por ejemplo, universal que se va a querer hacer después, sino que es una política restringida por las élites, que son las que tienen una misión que es construir una nacionalidad y manejar estas sociedades, ¿no? O sea, los que ponen la sangre son los criollos y los indígenas, después el resto son los que manejan la política. Bien, Héctor, y la economía también, ¿no? Héctor, ¿cómo ves esta preparación o esta expectativa que hay en la Argentina con el festejo de los 200 años de esta fecha tan importante? Lo veo más como un intento, por algunas partes, ¿no? Lo veo más como un intento de festejo que como un intento de recordar, de aprender y de todo lo demás. De revisionismo y de repasar un poco. Lo veo como unas ganas de festejar y de meterle, viste, cohetes y todo lo demás, que no está mal, pero tendríamos que aprovechar más para reflexionar, para pensar. En 200 años de historia hay muchas cosas que todavía no hemos resuelto y que todavía aparentemente nos falta bastante por resolver. La cuestión de la violencia política que hacía mención él, no podemos por ahí llegar a sentarnos en una mesa y todavía empezar a discutir seriamente como personas adultas. Seguimos utilizando el descarte, seguimos utilizando el sentido de el que piensa diferente, ¿no? Claro, claro. O el adversario, más un adversario que un enemigo, aparentemente. Al que vos tenés que desplazar y que no tenés que llevarle la punta. Me parece que esas cuestiones todavía no las hemos resuelto, todavía no hemos madurado. Cristian, ¿vos cómo sí, lo que él dice es cierto y a nivel americano, porque o sea, lo que pasa en estos 200 años de inestabilidad política y golpes militares que vinieron después es a nivel latinoamericano. O sea, todos los países latinoamericanos tuvieron el mismo destino hasta hoy, digamos. No hay ninguno que logró, ni siquiera Brasil, que dependía de otra potencia, logró sacarse esa influencia, ¿no? de, como él decía, de enfrentamientos internos, de cuestiones políticas que dejar al otro como un enemigo, como un adversario, ¿no? Lo que hizo el otro está todo mal. Es a nivel, si vos ves los casos de México, de Perú, Bolivia, Chile, el que vos quieras, todos tienen el mismo camino, vamos. Han coincidido a lo largo de Sí, con inestabilidad política, golpes militares hubo en toda Latinoamérica. O sea, los únicos dos países americanos que han salido de esto y que nunca han tenido este derrotero fueron Estados Unidos y Canadá, que pertenecen a otra potencia. Pero de México hacia abajo, incluyendo Brasil, todos han tenido el mismo destino, y no es casual que a todos les pase lo mismo, ¿no? De todos modos, no me asusta la cuestión de la confrontación ideológica, para nada, me parece muy sana, me parece que es la forma de crecer y que tienen que estar y que el conflicto tiene que estar permanentemente. O me refiero a la forma de enfrentar el conflicto, claro. ¿Se entiende? La utilización de la lógica del poder. Exactamente. No me refiero al miedo del conflicto, me parece bárbaro que haya manifestaciones de todo tipo, pero que... es lo constitutivo de la política, justamente. Exactamente, y de una sociedad, si no... Bien, muchísimas gracias a los dos por haber pasado. Tratamos en pocos minutos de hacer un repaso de estos 200 años, de contar un poco también cómo era la cuestión en nuestro país allá por 1810, así que le agradecemos de verdad. No, por favor, gracias a ustedes. Para cuando quieran, ¿no? Estamos bien. Volvemos. Hacemos la pausa y ya estamos en el regreso con el último bloque. ¿De qué se trata?